Siempre pensé que mi vida era normal, hasta que los recuerdos empezaron a perseguirme como si fueran fantasmas. Nací en Chicago, en una familia pequeña pero llena de amor. Nunca tuve hermanos, y tal vez por eso aprendí a ser callado y observador. Mis padres eran de esas personas que daban todo por mi felicidad. Papá trabajaba sin descanso y mamá siempre tenía la forma de arrancarme una sonrisa. Había algo en mí que me hacía sentir diferente. Mis ojos violeta. Un color raro, casi imposible, que siempre atrajo miradas de extraños y comentarios susurrados. Yo no lo entendía del todo, solo sabía que me hacía sentir como un bicho raro, aunque mis padres decían que era un don. Viví hasta los 8 años en Chicago, hasta que la vida cambió de golpe. Papá entró en quiebra, y lo poco que teníamos se derrumbó como un castillo de arena. No había opción. Vendimos la casa, despedimos a los pocos amigos que nos quedaban y partimos hacia México, donde vivían los padres de mi madre. Era apenas un niño, pero entendí en sus rostros que aquel viaje no era una aventura, sino una huida. México se convirtió en mi nuevo hogar. Entre colores, tradiciones extrañas para mí y las historias antiguas que mis abuelos contaban en las noches, comencé a crecer distinto. Ya no era el niño urbano de Chicago, sino alguien que miraba con curiosidad lo que no podía explicar, alguien que empezaba a aprender que las sombras también podían hablar. A diferencia de Never, yo sí tuve compañía desde que nací. Soy Wade, rubio, de ojos verdes, y desde pequeño compartí la vida con mi hermana Abril, apenas un año menor que yo. Nunca conocí la soledad porque ella estaba ahí, con sus preguntas, sus risas, y también con sus silencios que a veces me asustaban más que cualquier grito. Nací en Boston, pero mi infancia no se quedó quieta. Mis padres, buscando trabajo, nos llevaron pronto a Chicago, y fue allí donde conocí a Never. No tardamos en hacernos amigos, aunque al principio yo lo veía extraño con esos ojos violetas que parecían mirar más allá de mí. Pero con el tiempo dejé de notarlo. Él se volvió como un hermano. Nuestros padres se llevaban bien, tanto que hasta trabajaron juntos en la misma empresa. Recuerdo domingos de parrilla, viajes a los lagos, risas compartidas entre adultos y niños. Todo parecía perfecto, hasta que lo inevitable sucedió. La empresa quebró, y cada familia tomó su propio rumbo. La mía volvió a Boston, y durante un tiempo pensé que había perdido a Never para siempre. Pero el destino juega raro. A los 9 años, durante un viaje a México, lo volví a ver. Allí estaba él, un poco más callado, un poco más serio, quizás causa de llevar un año alejado, solo, pero aún preservaba esa misma mirada que me hacía sentir que nunca nos habíamos separado. No lo sabía en ese momento, pero ese reencuentro marcaría el inicio de algo que ninguno de los tres, ni yo, ni Abril, ni Never, podría explicar normalmente, jamás. Siempre sentí que Wade y yo nacimos con una chispa diferente. Desde niños nos encantaba armar cosas, aunque fueran juguetes torpes hechos con palitos, tornillos viejos en las tapas de los refrescos que guardábamos en secreto. La casa siempre terminaba llena de cables y piezas rotas, pero para nosotros era como un laboratorio secreto. Con el tiempo, los retos crecieron. Ya no queríamos solo muñecos de madera, ni carritos que se desarmaban al rodar. Queríamos crear robots, hacer que se movieran, que encendieran luces, que parecieran tener vida. Cada vez que un foco se prendía gracias a nuestros inventos, yo sentía que el corazón se me salía de la emoción. Creo que esa pasión nació gracias a nuestro tío Sean, el hermano de mamá. Él no era cualquier tío, era un científico brillante, de esos que hablan de la electricidad como si fuera poesía. No lo veíamos mucho porque estaba lejos, metido en sus investigaciones en Sudamérica, pero cada vez que regresaba nos enseñaba algo nuevo. Una vez trajo un pequeño motor, otra vez una caja con circuitos, y Wade y yo pasábamos horas tratando de entender cómo funcionaban. Para mí, él era como un héroe, y de cierta forma, yo quería ser como él. Con el tiempo, contagiamos a Never de esa locura.
Le enseñamos cómo encender un foco con una batería, cómo armar un juguete que pudiera moverse solo, y poco a poco dejó de ser solo el amigo raro de ojos violetas para convertirse en parte de nuestro mismo sueño. Crear cosas que parecían imposibles. El reencuentro en México no solo nos unió a nosotros, sino también a nuestras familias. Papá y mamá se sentaban a hablar durante horas con los padres de Never, como si nunca hubiera pasado el tiempo, como si todavía estuviéramos en Chicago compartiendo domingos. Fue entonces cuando tomaron la gran decisión, irnos todos juntos a Ecuador, a probar suerte en una empresa que se parecía mucho a la que tuvieron en Estados Unidos. La idea me asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Ecuador sonaba lejano, como un mundo distinto, un país pequeño del que apenas sabía el nombre. Un tercer mundo duro. Escuché decir a papá una vez, pero también agregó. Lo importante es que estaremos juntos. Y tenía razón. Estábamos listos, nerviosos, pero listos. Aprendimos español con rapidez, riéndonos de nuestros errores de pronunciación, soñando con que allá encontraríamos un nuevo comienzo. Lo único que no sabíamos era cómo nos mirarían los demás, cómo encajaríamos en ese lugar extraño. Pero, al menos en ese momento, no había miedo. No todavía. Recuerdo bien aquella noche. Faltaban pocas semanas para nuestro viaje a Ecuador y yo quería atesorar cada momento con Never y Abril, como si supiera que después nada sería igual. Por eso salimos al parque, de noche, cuando las calles ya estaban casi vacías y las luces apenas lograban pelear contra la oscuridad. No era raro que habláramos de nuestros proyectos mientras caminábamos. Esa vez soñábamos con inventos eléctricos de tiros, como si fueran cañones de energía o lanzadores de rayos, inspirados en los informes y apuntes del tío Sean. Llevábamos un cuaderno lleno de garabatos y fórmulas que apenas entendíamos, pero que nos hacían sentir como si estuviéramos tocando el futuro con las manos. Oigan, imaginen. Dijo Never con ese brillo en sus ojos violetas. Un arma que no necesite pólvora ni balas, solo electricidad pura. Seríamos como los nuevos Tesla jajajas. Respondí riéndome, aunque en el fondo lo decía en serio. Abril, como siempre, fue más directa. No se trata de hacer armas, se trata de crear. Pero igual suena increíble. Nos reímos, jugando con las ideas, hasta que un sonido extraño nos cortó la charla. Era como un serpenteo, un roce escurridizo contra el suelo, algo que no encajaba con el silencio del parque. Como si una cosa retráctil se moviera cerca de nosotros. Abril se detuvo en seco. ¿Lo escucharon? Preguntó, sus ojos fijaron en la oscuridad entre los árboles. Yo también lo oí, aunque traté de no fijarme. Pensé en una manguera arrastrada por el viento, o un perro husmeando entre la hierba. Debe ser un animal. Respondí, encogiéndome de hombros. Never ni siquiera comentó, como si prefiriera ignorarlo. Pero cuando volteé hacia mi hermana, noté algo que me heló. Abril estaba tensa, demasiado rígida, como si hubiese visto algo que no quería admitir. Sus labios se apretaron, y por un instante parecía que iba a hablar, pero se contuvo. Seguimos caminando, y ella trató de disimular, aunque yo podía sentirlo. No era solo un ruido, había algo más. El resto del trayecto me acompañó una sensación incómoda, como si desde la oscuridad alguien o algo nos estuviera observando. Miraba de reojo a cada poste, cada sombra, convencido de que encontraría unos ojos siguiéndonos. Intenté convencerme de que sería un ladrón, alguien esperando el momento de asustarnos o robarnos. Pero en el fondo sabía que no. Era otra cosa. Una presencia que no pertenecía ahí. Y aunque nunca dije nada en voz alta, esa fue la primera vez que sentí que lo desconocido ya nos estaba siguiendo, incluso antes de partir. Nunca olvidaré ese cumpleaños. Cumplía 10 años el 8 de agosto, y mi mejor amigo Ed cumplía lo mismo unos días después, el 17. Fue idea de nuestros padres hacer una sola fiesta para los dos, porque pronto nos iríamos de México, y querían celebrarlo antes de la mudanza.
La casa se llenó de risas, música y olor a pastel. Abril corría de un lado a otro, como si fuera la encargada de la diversión, gritando que todo debía salir perfecto. Ella ya había cumplido sus 9 años en abril, así que decía que le tocaba organizar, no recibir regalos. No puedo mentir, fue uno de los días más felices que recuerdo. Nos regalaron todo lo que amábamos. Herramientas, manuales de construcción, y hasta equipos eléctricos pequeños para probar ideas nuevas. Wade y yo no sabíamos por dónde empezar, porque cada regalo parecía un nuevo proyecto esperando a ser creado. Y entonces llegó él, el tío Sean. Era el tío de Wade y de Abril, pero desde que lo conocí lo sentí como de la familia. Siempre traía algo que nos hacía sentir importantes, como si creyeran en nosotros más que nadie. Esa vez no fue la excepción. Nos trajo una caja llena de herramientas especiales, algunas con su sello personal. Para los futuros inventores, Dijo con una sonrisa cansada. Wade casi salta de la emoción. Lo mismo hice. No todos los días un científico real te da algo hecho por él mismo. La fiesta siguió entre carcajadas, luces, juegos y música hasta que anocheció. Todo era perfecto, al menos, casi. Noté que el tío Sean a veces se quedaba callado, mirando por las ventanas como si esperara ver algo. En medio de los regalos y los gritos de alegría, su rostro parecía fuera de lugar, preocupado, distraído. En un momento se acercó a nuestros padres, y aunque hablaba bajo, alcancé a escuchar su tono serio. deben marcharse cuanto antes. Esa frase se me quedó grabada, como una chispa que no se apaga. No explicó nada más, solo repitió lo mismo varias veces. Váyanse cuanto antes, ¿antes de qué? Y ahí se detenía, como si temiera terminar la frase. Cuando la fiesta terminó y todos se despidieron, pensé que todo había vuelto a la normalidad. Pero esa noche, antes de dormir, escuché discusiones. No eran entre mis padres y los de mi amigo, sino entre ellos y el tío Sean. ¿Por qué tanta prisa, Sean? Preguntó mi padre. No puedo explicarlo. Respondió el tío con un tono quebrado. Solo, háganlo. No se queden aquí más tiempo. Después de eso, silencio. Un silencio pesado, largo. Me quedé en la cama sin atreverme a moverme, con esa sensación extraña de que la casa, de repente, se había vuelto más fría. Al amanecer, lo primero que escuché fue a mis padres hablar en la cocina. Mamá decía que ya estaba todo preparado, que el lunes partiríamos. Así, de un día para otro. Ni despedidas largas, ni planes, solo una decisión firme. Ese día entendí que algo no estaba bien. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentíamos. La noche antes de irnos fue rara. No porque hubiera tormenta ni ruidos extraños afuera, sino por algo que se sentía en el aire, una especie de presión invisible, como cuando sabes que algo está a punto de pasar pero no sabes qué. Papá y mamá estaban en silencio, recogiendo lo último en cajas. El tío Sean había desaparecido desde la tarde, sin despedirse. Solo dejó una nota en la mesa, escrita con su letra apurada. No miren atrás. Lleguen allá y sigan adelante. Sean fuertes. Me quedé leyendo esas 3 frases una y otra vez, tratando de entender que podía asustar tanto a un adulto como él. Wade y Abril vinieron a mi habitación más tarde. No decíamos mucho. Solo estábamos sentados en el suelo, mirando los cables, las herramientas y los inventos que habíamos hecho juntos durante esas semanas. Había un ventilador que giraba con una batería vieja, un pequeño dron que nunca voló bien, y un foco que parpadeaba intermitente, como si tuviera vida propia. Mañana ya no vamos a estar aquí, Dijo Wade, cruzando los brazos. Pero estaremos juntos. Le respondí. Abril sonrió, aunque se notaba que quería llorar. Cuando ellos se fueron a su habitación, me quedé mirando por la ventana. El vecindario dormía, pero en la esquina vi algo que me heló. Una figura delgada, inmóvil, de pie bajo el poste de luz. No supe si era una persona o una sombra, pero juro que estaba mirando hacia la casa. Parpadeó y desapareció. Cerré las cortinas y fingí que no había visto nada. Esa fue la última noche que pasamos en México. Nunca pensé que subirme a un avión pudiera hacerme sentir tantas cosas al mismo tiempo.
tristeza, emoción, miedo, esperanza, todo mezclado, como si mi corazón no supiera en qué dirección moverse. Nos despedimos temprano de los abuelos de Never y del barrio. Su mamá lloró un poco, papá y mamá la abrazaron fuerte y le dijo que allá tendríamos una nueva oportunidad. Yo me limité a mirar por la ventanilla del avión mientras despegábamos, viendo cómo la ciudad se hacía pequeña, como si se deshiciera bajo las nubes. Al lado mío estaba Never y Wade. Ninguno hablaba, pero no hacía falta. Podía sentir lo que ellos sentían. Esa mezcla de adiós y hola, de dejar algo atrás y empezar otra cosa. Parece mentira. Susurró Wade, mirando las alas del avión. Sí, le respondí. Todo se ve diferente desde aquí arriba. El sol se filtraba por la ventanilla y bañaba los rostros de ambos. Never sonreía apenas, con los ojos violeta reflejando la luz, como si guardaran dentro todos los lugares que dejábamos atrás. Pensé en el tío Sean, en sus palabras, en su prisa por que nos fuéramos, en cómo evitaba explicar nada. Algo en mí decía que no era solo preocupación, que sabía algo. Mientras el avión cruzaba las nubes, sentí una punzada en el pecho. No era dolor, era más bien un presentimiento, una certeza silenciosa de que el cambio que venía no sería normal. Pero aún así, me aferré a la idea de que íbamos juntos, y eso bastaba para darme valor. Miré a mis dos hermanos, porque así lo sentía, aunque solo no lo fuera de sangre, y sonreí. Adiós, México. Hola, país sudamericano, murmuré. Ninguno de los tres lo sabía todavía, pero ese hola sería el principio de algo mucho más grande que una mudanza. Sería el inicio de aquello que nos haría entender por qué el tío Sean nos dijo que no miráramos atrás. El aterrizaje fue suave, aunque mis oídos todavía zumbaban por la presión del vuelo. A través de la ventanilla, vi un paisaje distinto a todo lo que conocía. Montañas enormes que parecían tocar el cielo, nubes bajas, y una ciudad que respiraba entre colinas verdes y calles llenas de autos pequeños. Nuestro nuevo hogar. El aire era más denso, fresco, y el cielo tenía un color diferente, como si el sol aquí brillara más cerca. Me gustaba, aunque al mismo tiempo me hacía sentir lejos, demasiado lejos de casa. El aeropuerto estaba lleno de gente que hablaba español rápido, con un acento que me costaba seguir. Papá sonreía, mamá sostenía los documentos con fuerza, y yo solo me aferraba a mi mochila. Detrás venían Never y Wade, igual de callados, observando todo. Nos llevaron a un pequeño apartamento temporal en una zona tranquila. Era modesto, pero acogedor. Desde la ventana se veía una calle empinada con árboles, y más allá, las montañas. Papá decía que pronto empezarían en la nueva empresa, y que todo iría bien. Todo parecía normal, hasta que al tercer día, mientras desayunábamos, papá hojeaba un periódico local y se detuvo en seco. Su expresión cambió, y mamá, curiosa, se acercó a mirar. Yo noté como la cuchara en su mano tembló. ¿Qué pasa, papá?, les pregunté. Él no respondió enseguida. Solo me pasó el periódico. En la página central había una nota en español, con una foto algo borrosa, pero reconocible al instante. Una casa quemada. Nuestra casa. Tragedia en el norte de México. 2 muertos y 4 desaparecidos tras incendio desconocido. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Vecinos reportan haber visto luces y movimientos extraños antes del fuego. No necesitaba leer más. El lugar donde habíamos celebrado el cumpleaños, donde reímos, donde el tío Sean nos visitó. Ahora no quedaba nada. Sentí un escalofrío en la espalda. Era como si el viaje nos hubiera sacado justo a tiempo de algo. Algo que no debía alcanzarnos. No sé qué fue peor. Ver la foto del incendio o mirar la cara de mis padres cuando la vieron. Papá no decía nada, solo apretaba los labios, y mamá se tapaba la boca, como si aún no pudiera creerlo. 2 muertos, 4 desaparecidos. Y nosotros aquí, vivos. Me quedé mirando esa imagen durante minutos, recordando cómo olía esa casa, cómo sonaban las risas de Abril en los pasillos, y cómo el tío Sean había insistido en que nos fuéramos ya.
De repente todo tenía sentido. Y al mismo tiempo, nada lo tenía. Horas después, mientras todos trataban de calmarse, llegó un mensaje en el teléfono de papá. No era un número guardado, pero el remitente era claro. Sean. Papá leyó en voz alta. Estoy feliz de que se marcharan. No se imaginan lo cerca que estuvieron. No regresen. Nunca. Nadie habló durante un buen rato. Mamá apagó el teléfono, temblando. Never me miró, y su expresión lo decía todo. Él también estaba tratando de procesarlo. Esa noche, mientras miraba por la ventana del nuevo apartamento, vi como las luces de la ciudad titilaban bajo las montañas. Nunca supimos quiénes eran los muertos. La policía mexicana aún investigaba, decía el artículo, pero lo más inquietante fue lo que pasó horas después. El teléfono de mamá vibró. Era un mensaje del tío Sean. Solo decía: De momento me alegra saber que ya están lejos. Hicieron bien en huir. Huir. Esa palabra me dio escalofríos. Sean siempre fue alguien peculiar, pero desde hacía meses se comportaba raro. Antes era cálido, hablaba con nosotros durante horas sobre ciencia, sobre Tesla, sobre las posibilidades infinitas de la electricidad. Pero últimamente era distinto. Frío. Casi como si temiera algo o a alguien. Sus visitas se habían vuelto breves, calculadas. Llegaba, dejaba algún aparato o herramienta nueva, decía que estaba ocupado y desaparecía por semanas. Papá decía que estaba muy concentrado en sus investigaciones en Sudamérica. Mamá, en cambio, no lo creía. Aún así, Wade y yo seguimos con lo que más amábamos: crear. En la nueva casa, improvisamos un pequeño taller con los materiales que habíamos traído. Seguíamos los manuales viejos que nos dio la maestra Kate, la misma que nos enseñó cuando teníamos 7 años. Ella fue una especie de mentora, una mujer brillante, estudiante de mamá en la universidad, que siempre decía que la curiosidad era la chispa más poderosa. Entre los tres, Never, Wade y yo, reconstruimos algunas de las piezas que teníamos en mente desde hacía años. Un generador de corriente alterna miniatura, un sensor de luz que encendía focos cuando anochecía, incluso un pequeño dron hecho con partes recicladas. Cada vez que algo funcionaba, Wade reía con ese orgullo de niño que aún conservaba, y Never aplaudía como si hubiéramos encendido el mismísimo sol. Pero aún con los logros, algo se sentía raro. Por las noches, la electricidad parpadeaba sin razón. Los transformadores del vecindario hacían ruidos secos, como si respiraran. Wade decía que era normal, que los sistemas aquí eran inestables, pero yo no estaba tan segura. A veces, cuando trabajábamos, el taller olía a ozono, ese olor metálico del aire antes de una tormenta, aunque el cielo estuviera despejado. Y cada vez que eso pasaba, Wade se quedaba callado, mirando la ventana como si esperara ver a alguien allí afuera. No sabía que algo andaba mal con el tío Sean. Desde el cumpleaños, lo noté distinto. Antes hablaba rápido, emocionado, con 1000 ideas cruzándole por la cabeza. Ahora era como un científico paranoico. Apenas nos miraba. Parecía asustado, o tal vez cansado de esconder algo. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me respondió con una frase que nunca entendí del todo: la corriente siempre busca un camino. Pero a veces, Wade no le gusta que la guíen. Y luego cambió de tema. Después del incendio en México, no volvió a escribir ni un mensaje más. Pero lo que más me inquietaba era pensar que tal vez, él sabía lo que iba a pasar. Quizás por eso nos insistió tanto en irnos. Mientras tanto, seguimos creando. Las ideas no se detienen solo porque el mundo se vuelve raro. Never era bueno soldando. Sus manos eran firmes, pacientes. Abril se encargaba del diseño, de los planos, de los cálculos. Y yo, me obsesionaba con la energía. Los rayos, las bobinas, los pulsos eléctricos. Era como si algo en mí quisiera entender más, ir más lejos, como si la electricidad misma me hablara a veces. Pero no lo decía. Ni a Abril, ni a Never.
porque en el fondo, creo que yo también empezaba a sentir miedo. El primer año en Ecuador fue difícil, no tanto por el calor o por las calles distintas, sino por la gente, por cómo nos miraban. A veces me daba la impresión de que no encajábamos en ningún lado. Y aunque aprendimos español rápido, al inicio cada error era motivo de risas. ¿Por qué hablas así? Decían algunos. Pareces un robot. A Wade lo molestaba más. Él trataba de no demostrarlo, pero yo lo conocía. Bajaba la mirada y fingía que no escuchaba. Never, en cambio, reaccionaba distinto. Se interponía, calmado, pero con una fuerza en la voz que hacía que cualquiera se callara. No es fácil aprender un idioma nuevo. Al menos nosotros intentamos. Gracias a él, más de una vez no terminamos en peleas. Las semanas se hicieron meses, y poco a poco fuimos entendiendo las costumbres, las palabras locales, los tonos. Pero la sensación de ser los de fuera nunca se fue del todo. A veces, cuando regresábamos de clases, mamá nos decía que todo sacrificio tenía un propósito. Que nuestro futuro estaba apenas empezando, y que no debíamos rendirnos. Y cuando eso no bastaba pensaba en ella, en Kate. La maestra que le gustaba teñirse el cabello oscuro con puntas y bordes rojos, o teñírselo casi todo de blanco. Ella fue más que una simple maestra. Fue una guía, una chispa constante en nuestras vidas. Nos conoció cuando apenas teníamos 7 años, y aunque ya no estaba cerca, porque seguía estudiando en otro país, sus palabras seguían vivas. En los correos que nos enviaba, siempre ponía lo mismo al final. Escucha, cada chispa, por pequeña que sea, puede encender un mundo nuevo. Era su manera de recordarnos que todo lo que hacíamos, cada invento, cada idea, tenía valor. Y eso nos mantenía en pie, incluso cuando los días eran grises. Por las tardes, después de la escuela, Wade, Never y yo íbamos al pequeño taller detrás de casa. Allí no importaba si pronunciábamos mal las palabras, o si nadie nos entendía. Allí éramos nosotros. 3 soñadores con las manos manchadas de grasa, los ojos brillando con la luz azul de las chispas. Los 2 años que siguieron fueron un desafío. Yo pensaba que adaptarse sería fácil, pero no lo fue. Al principio, me dolía escuchar cómo se reían cuando hablaba. Intentaba ocultar mi acento, hablar menos, pero eso solo hacía que me sintiera más invisible. Never era diferente. Él parecía no darle importancia a nada de eso. Siempre me decía: las palabras no definen lo que eres. Lo que haces, sí. Supongo que tenía mucha razón. Él, al tener 1 año más que nosotros en hablar y entender idiomas, le daba más experiencia, más neutralidad en su acento. Al final, nos refugiamos en nuestros inventos. Era lo único que realmente nos hacía sentir vivos. Usábamos los apuntes de Kate, esos que habíamos guardado desde niños, llenos de fórmulas, bocetos, ideas. Construimos cosas que nadie en la escuela creía posibles. Un radio que funcionaba sin baterías, una lámpara que se encendía con el calor de la mano, incluso un reloj que medía la electricidad estática del aire. Este último sería algo importante más adelante. Pero no era solo ciencia. Era nuestra forma de comunicarnos con el mundo. Cada invento era una palabra que los demás sí podían entender. A veces, cuando el día era demasiado largo o la tristeza pesaba, leíamos juntos los mensajes viejos de Kate. Decía cosas como: si el mundo no te entiende, inventa uno que sí lo haga. Esa frase me marcó más de lo que admitía. Nos motivó a seguir, incluso cuando los profesores dudaban de nosotros o cuando los demás decían que perder el tiempo en cosas eléctricas no nos serviría de nada. Y aunque todo seguía siendo un poco duro, en el fondo yo sabía que algo bueno vendría. Porque cada día que pasaba, cada chispa que veíamos saltar entre los cables, nos recordaba quiénes éramos. A los 13 años, lo imposible empezó a sentirse real. Lo que habíamos soñado desde niños, esas ideas que parecían juegos, por fin se volvió tangible.
Con Abril y Never pasábamos horas en el taller detrás de la casa, entre cables quemados, chispas que olían a metal y hojas llenas de cálculos. A veces, mamá entraba solo para recordarnos que comiéramos algo, y salía negando con la cabeza al ver el desastre. Y ese día logramos algo que cambió todo. Creamos una red eléctrica casera. No era grande, pero era nuestra. Conectamos circuitos entre pequeñas torres de metal y logramos que la corriente viajara entre 3 puntos sin cortes. Cuando las luces se encendieron al mismo tiempo, los tres gritamos al unísono. ¡Funcionó! Grité, mientras la corriente azul recorría los cables. Pero no nos detuvimos ahí. Queríamos algo más. Un experimento que mostrara lo que habíamos aprendido sobre descargas direccionales. Así nació nuestro taser de triple cable, una versión pequeña, portátil, capaz de lanzar 3 arcos eléctricos controlados desde un punto central. Nunca había sentido tanta emoción. Era como si cada error, cada día difícil en la escuela, cada palabra de nuestros mentores, se materializara frente a nosotros. La maestra estaría orgullosa, Dijo Abril con una sonrisa. Y Sean también. Añadió Never. Pero en ese momento, no sabíamos lo equivocados que estábamos. Esa tarde llovía. El sonido del agua cayendo sobre el techo metálico hacía eco mientras guardábamos las piezas en cajas. De pronto, alguien golpeó la puerta. 3 veces. Fuertes. No esperábamos a nadie. Abrí la puerta, y era él. El tío Sean. Pero no era el mismo que recordábamos. Su abrigo estaba cubierto de hollín y manchas oscuras, la piel de sus manos quemada en partes, y sus ojos. Esos ojos ya no tenían brillo. Solo se acercó, sin decir palabra, y se dejó caer en el sofá. El silencio era tan denso que hasta el zumbido de los cables se detuvo. tío. Balbuceó Abril, acercándose. Sean levantó la mirada, y lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Lo lamento. Lo intenté, durante años he intentado acabar con ellos, con lo que creamos. Pero fallé. ¿Pero qué dice tío? ¿Con quién es? ¿Qué creó usted? Sean temblaba. Se llevó una mano al rostro, manchándose con su propia sangre seca. Oh, no entenderían, nadie debería entenderlo. Intenté detenerlos. Eran 6. 6 proyectos. Todos míos. 2 están Se interrumpió, tragando saliva. muertos. Están muertos. Pero los otros 3 ya vienen. Sus palabras cayeron como un fuerte golpe. ¿Vienen? ¿Quiénes vienen? Preguntó Never, dando un paso atrás. Sean se levantó, tambaleante. Su respiración era pesada, como si cada palabra le costara. No hay tiempo. No debí venir, pero tenía que advertirles. Los buscarán, ustedes, 3. ¿Por qué a nosotros? Gritó Abril, desesperada. Sean la miró con tristeza. Porque ustedes son como una llave. No entendimos nada. Ni lo que quiso decir, ni lo que temía. Solo vimos cómo se dirigía a la puerta, sin siquiera limpiarse las lágrimas. Tienen que huir. Dijo antes de irse. Huyan una vez más. Y sin mirar atrás, desapareció en la lluvia. Nadie habló durante ese largo rato. Solo el sonido de la tormenta, y el olor a humo que el tío Sean dejó atrás. ¿Cómo que una llave? ¿De qué? Respondió Wade, mirando el taser en sus manos. No lo sabíamos. Pero algo me decía que esa visita no era una advertencia cualquiera. Era el inicio de algo que había estado esperándonos desde hace mucho tiempo. El tiempo siguió su curso, pero la calma nunca volvió del todo. Había días en que todo parecía normal. La escuela, los inventos, las tardes de trabajo con Wade y Abril. Pero luego, cuando el sol se ocultaba, algo cambiaba. Primero fueron sonidos pequeños, como el roce de algo metálico deslizándose por el suelo.
Luego vinieron los ecos, ese ruido retraíble, similar al siseo de una serpiente que se arrastra cerca de los muros. Muy similar al que escuchamos años atrás en México. Pensé que eran ratas. Hasta que mi padre dijo que lo había oído también. Una noche, lo escuché gritar desde el patio. Corrí y lo encontré con una linterna temblando entre sus manos, mirando hacia los árboles. Salgan de ahí, malditos. Gritó bien duro. ¿Qué pasa, papá? Le pregunté. Nada. Comentó, bajando la voz. Deben ser ladrones. No te preocupes. Pero la manera en que miraba la oscuridad no era la de alguien que pensara en ladrones. Era miedo. Un miedo genuino. Y aunque no fuera por mucho tiempo, la sensación aún le siguió carcomiendo por los siguientes días. Lo mismo empezó a pasar con mis padres. Papá decía haber visto sombras moverse en la ventana, y mamá juraba que escuchó pasos en el techo una madrugada. Intentaron mantener la calma frente a Abril y a mí, pero no hacía falta ser adulto para entender que algo andaba mal. Lo peor eran los regresos a casa. A veces, Never, Abril y yo salíamos de los cursos que teníamos después del colegio, bien tarde, y teníamos que volver en el bus de noche. En una de esas, todos los asientos estaban vacíos, el ruido del motor viejo y las luces parpadeando hacían que cada recta final del viaje se sintiera algo eterno. Cada tanto, Abril se giraba hacia la ventana, observando algo afuera. Hermano, ¿viste eso? Me decía. No, nada, capaz te confundiste con los rayos que están cayendo a la lejanía. Le respondía. Pero la verdad es que yo también lo veía. Siluetas que brillaban por leves instantes ante la luz de los relámpagos, de manera sorprendente, como inquietante. Moviéndose con una lentitud antinatural, como si el aire mismo se apartara para dejarles pasar. Nunca le dijimos nada a nuestros padres. Quizá porque ni nosotros queríamos creerlo. En una tarde, cuando el cielo se teñía de naranja, decidimos pasar por el almacén viejo que quedaba a 5 cuadras de casa. Solíamos ir ahí para comprar cables y repuestos. Pero ese día, algo nos llamó desde dentro. Escuchamos una voz. Chicos, por favor. Era débil, pero reconocible. ¿Acaso es Nash? Pregunté, mirando a Ed. Entramos corriendo, y el olor metálico nos golpeó al instante. Nash, el mejor amigo y ayudante del tío Sean, estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre y ceniza. Sus manos temblaban, sujetando un maletín negro, manchado también. Never se arrodilló a su lado. Nash. ¿Qué pasó? Preguntó, con el mismo asombro y preocupación que teníamos. Nos atacaron. Y Sean tenía más que razón. Sus labios estaban pálidos, y cada palabra salía entrecortada. ¿Quién te atacó? Le pregunté. A lo que Nash negó con la cabeza. No me queda mucho tiempo. Mis compañeros los distrajeron para que yo llegara aquí. ¿Por qué? Preguntó Wade, con la voz quebrada. Nash alzó el maletín y lo empujó hacia nosotros. Aquí está lo que necesitan. Apreté la mano sobre el mango, sintiendo ese metal frío, acompañado de varias marcas de sangre. ¿Pero qué es esto? Sean sabía que no se irían por más que les dijera e insistiera. Ha visto igual como la vida para sus padres es casi buena. Con el nuevo trabajo es como si recuperaran un poco de lo que perdieron en Estados Unidos. Después de decir eso, tosió, dejando escapar un hilo de sangre. Y aunque no quieran, sabe que es momento. ¿Momento de qué? Le susurró Never. Nash sonrió débilmente, mirándonos con un brillo triste en los ojos. De que los combatan. De que salven sus vidas. No entiendo. Espetó Wade, desesperado. Ustedes son como una llave. La llave que Sean nunca tuvo para darles lo mejor. El último recurso. Para intentar frenarlos. Susurró Nash antes de cerrar los ojos. El silencio cayó, muy pesado, muy frío. Intentamos moverlo, llamarlo, gritar su nombre. Pero ya no respiraba. El maletín permanecía entre nosotros, tan oscuro, esperando a ser abierto.
Esa noche no hubo palabras. Solo los tres, sentados frente al maletín, con la mente llena de preguntas que nadie podría responder. Lo único claro era una cosa. El tío Sean tenía razón. Ellos venían. Y ahora, con Nash muerto, sus compañeros probablemente igual, y el tío Sean, totalmente desaparecido. Ya nos daba a entender de que no teníamos a quién recurrir. Solo quedaba abrir el maletín. Y descubrir qué cosa, o qué destino, nos había dejado Sean. El maletín pesaba más de lo que aparentaba. No por el metal, sino por lo que traía dentro. Never y yo lo abrimos despacio, sin saber si de verdad queríamos hacerlo. Dentro había una carpeta gruesa, varias fotos arrugadas, y una carta sellada con las iniciales de Sean. Abajo de todo eso, piezas como artefactos extraños, que deberíamos analizar más adelante para entenderlos. La abrí con manos temblorosas. La tinta estaba corrida por la humedad, pero las palabras se podían leer con claridad. Si están leyendo esto, significa que Nash y mis compañeros probablemente ya no estén. También significa más, especialmente, el hecho de que no pude detenerlos antes de que me juzguen. Quiero que entiendan la verdad. Todo lo que les he ocultado. Me miré con Never. Su rostro estaba un poco pálido, fijo en el papel. Seguí leyendo. Hace varios años, participé en un proyecto que nunca debió existir. No buscábamos poder, sino redención. Yo no podía tener hijos por mi condición. Me obsesioné con crear vida, con traer algo puro, inteligente, superior. Quise fabricar la perfección que la naturaleza me negó. Mi búsqueda me llevó al sur de América. En una expedición al Perú, encontré lo que ningún hombre debería tocar. En un templo escondido bajo la selva, hallé el artefacto que los incas llamaban el Serpian Huicha. Una piedra viva, una reliquia que podía devolver parte del alma a lo muerto. Las primeras pruebas indicaban resultados que podrían superar a cualquier avance médico, cualquier intento de RCP, algo muy revolucionario. Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta de que el Serpian no da vida, sino que roba fragmentos de ella. Su energía no es divina, sino lo contrario. La usé con mis máquinas. Creé cuerpos jóvenes, fuertes. Y al principio, creí que había triunfado. 5 niños revivieron, por así decirlo. 5 entidades. Los llamamos prototipos serpos. Pero no eran humanos. Ahí, Never apartó la vista. Yo seguí leyendo, aunque cada palabra, de una extraña manera, dolía. Sus cuerpos se adaptaron demasiado rápido. Su piel era dura, resistente a varios tipos de bala, sus músculos eran elásticos, sus huesos podían retraerse, transformarse. Tenían apéndices retráctiles, como serpientes hechas de metal y carne. Y en sus ojos no había alma. Solo instinto. Meses después, se rebelaron. Aprendieron a cazar. A esconderse. A pensar. Mataron a mis compañeros. Luego, a sus familias. Y cuando intentamos destruirlos, fue demasiado tarde. Habían aprendido lo más peligroso que un monstruo puede aprender: la paciencia. Never murmuró con voz baja. Esos sonidos. Las sombras. Le asentí. Ya no eran dudas. Solo era confirmación. Por eso les dije que huyeran de México. Ese incendio que leyeron en las noticias fue mi intento final por eliminarlos. Solo 2 murieron. Los otros 3 escaparon y ahora están ahí, en Ecuador. Mi error, siguiéndolos a ustedes para hacerme sufrir. La única forma que no sienta culpa, o dolor por todo esto, es que, al menos ustedes peleen. Peleen y se defiendan con todo, acaben con lo que yo no pude, y que perdí el valor de seguir intentándolo hace tiempo. La carta terminaba con una frase manchada de sangre seca. Ustedes son la llave. Porque ustedes 3 nacieron con lo que el Serpian me robó: alma. Son lo opuesto a ellos. Son el equilibrio. Son electricidad. Hermanos de la electricidad. Cerré la carta con fuerza.
El papel temblaba entre mis dedos, igual que mi respiración. Never se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Esto es una locura. ¿Nos está diciendo que esos niños nos están cazando a nosotros? Sí. Le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Y que somos lo único que puede detenerlos. El silencio se hizo eterno. Fuera, el viento movía las ramas, pero en mi cabeza solo resonaba una palabra: servían. La carta quedó sobre la mesa, manchada por nuestras manos sucias. No podíamos negar la evidencia. Las fotos mostraban laboratorios destruidos, siluetas de criaturas borrosas, con formas humanas, pero con extremidades imposibles. Uno de los cuerpos, o lo que quedaba de él, tenía marcas que parecían quemaduras, como si alguien hubiera intentado arrancarle la piel. Todo cobraba sentido. El incendio, las advertencias, las noches en que oíamos ese sonido reptante bajo las ventanas. Sean no estaba loco. Y lo peor era que lo que creó seguía con vida. Wade apretó los puños. Si ellos vienen, vendrán. Le interrumpí. Entonces no nos esconderemos más. En ese instante, comprendí que el miedo ya no servía. El tío Sean había traído algo terrible al mundo, pero también nos había dejado una razón para luchar. Luchar por nuestra vida, y un futuro próspero. Y aunque se comportara como un descarado al dejarlo, a unos jóvenes apenas siendo pubertos. Pues sí que sonaba estúpido, y muy arriesgado. Entiendo que se cansó de luchar, pero no es solución. Sin embargo, vamos a intentarlo, vamos a salvar nuestras vidas, y a nuestras familias. Si esos tres seres nos estaban cazando, esta vez seríamos nosotros quienes los esperaríamos. El maletín no era solo papeles. Era una promesa envuelta en metal. Poco después, aún con las manos temblando por la muerte de Nash, abrimos cada compartimento como quien desarma una bomba emocional. Dentro había placas, bobinas, un par de cilindros sellados y diagramas con instrucciones escritas a mano por el tío Sean. No entendíamos todo, pero sí lo suficiente. Había que concentrar la electricidad, no crearla de la nada, y dirigirla a impulsos controlados. No voy a entrar en números ni en fórmulas, eso lo dejo para Kate, pero sí diré esto. Transformamos lo que teníamos en el taller en algo que pudiera defendernos. Convertimos la red casera en una fuente portátil, enlazando pequeñas estaciones que actuaban como baterías auxiliares. Del maletín salieron, entre otras cosas, una pulsera de alto magnetismo para atraer algún objeto cosa que se nos caiga, en este caso, las armas que estábamos por hacer. Los planos para un emisor de descargas, algo similar a nuestro taser de triple cable, pero montado en una carcasa que podíamos sostener como un rifle. Las pruebas fueron cortas, intensas y aterradoras. Un destello, un chasquido, un arco que se abría y se cerraba. Cada vez que funcionaba, todo en mí se afirmaba un poco más. Armamos también armaduras improvisadas. Placas delgadas de metal cosidas a chalecos viejos, gafas protectoras con lentes oscuros para evitar el flash de las descargas, y guantes reforzados para aislar la corriente. Never diseñó un arnés que nos permitiera conectarnos a la red en movimiento. Si una estación caía, otra nos mantendría en la pelea. La última prueba fue en el patio trasero, a la hora en que el cielo empezaba a oscurecer. Los tres, alineados, pulsamos el gatillo al mismo tiempo y sentimos la electricidad vibrar por el aire como un animal contenido. Funcionó. El 28 de agosto no era una fecha cualquiera. Esa noche yo ya tenía 14 años, igual Never, y abril 13. Nos vestimos de negro como quien se prepara para un duelo antiguo. Llevé conmigo un pequeño cuaderno con notas de la maestra, un silenciador de coraje y la sensación de que todo lo que habíamos hecho nos había traído hasta ese momento verdadero. El periódico marcaba un patrón.
Desapariciones, escenas violentas en el centro histórico. Según los reportes, los atacantes podían reunirse allí. No había marcha atrás. Mientras avanzábamos por las calles empedradas, pregunté lo que nadie quería responder en voz alta. Si esta noche morimos, ¿quién contará lo que hicimos? Si fallamos, todas esas cosas que imaginamos serían solo un esfuerzo desperdiciado. Sentí miedo, sí, uno frío y concreto. Pero también una extraña calma. Wade habla de técnicas y de pruebas, pero yo me quedo con la sensación que queda después de la chispa, la responsabilidad. Cada invento que encendimos fue como encender una promesa. Nunca me gustó la violencia, y aún así estábamos armados para matar o morir. Lo pensé en la esquina antes de entrar al centro histórico. ¿Qué derecho teníamos nosotros, niños, a decidir sobre la vida de otros? Pero la carta de Sean, la sangre de Nash y las fotos del maletín no dejaban lugar a dudas. No éramos los agresores. Éramos la defensa que nadie más iba a preparar. En los últimos 20 metros antes de la plaza, el aire cambió. Las farolas arrojaban a los amarillentos y la niebla trepaba baja entre los edificios antiguos. Cada paso hacía crujir la piedra bajo nuestras botas. Cada sombra parecía más larga de lo que debía. Sentí la corriente en mis dedos, una especie de cosquilleo que no venía de nuestros aparatos sino del ambiente. Tal vez era el nerviosismo. Tal vez era otra cosa. Miré a Abril. Sus gafas reflejaban la ciudad como una raya de luz. Miré a Wade. Tensó la mandíbula como si apretara todo lo que no podía decir. Nos acercamos al corazón del centro histórico, donde los edificios forman una catedral de piedra y la plaza se abre como la boca de un titán. Ahí, donde siempre habían cantos y vendedores, ahora flotaba una quietud que dolía. Cada uno se preguntó lo mismo, en silencio. ¿Sería esta la noche en que nuestras vidas terminarían? ¿Se apagaría aquí todo lo que habíamos construido? Las horas de taller, los manuales de Sean y Kate, los sueños de hacer algo que importara. ¿O sería aquí, en esta plaza, donde demostraríamos que éramos más que gringos vagabundos, gente que dejó su hogar, en busca de un futuro mejor? No había más tiempo para dudas. La ciudad contenía el aliento. Nosotros, la electricidad, y todo. Nuestros miedos, nuestras esperanzas y esa llave que nos convirtió en objetivo. Se decidirían los pasos que dimos hacia la penumbra. Al llegar al centro, algo se movió entre las columnas. Una silueta que no era del todo humana. No era demasiado tarde. Era la señal. La primera señal fue el aire. Se volvió pesado, espeso, como si alguien hubiera vertido petróleo sobre la noche. Las columnas del centro histórico proyectaban sombras alargadas que no se correspondían con ninguna luz. Eran remolinos que se movían por voluntad propia. Sentí que el mundo se hacía más lento alrededor nuestro y más afilado justo donde nuestros zapatos tocaban la piedra. Entonces se revelaron. No caminaron, se deslizaron entre los pilares como si el espacio fuera agua. Al principio pensé que tenían alas, sombras amplias y cortantes, como membranas que se abrían con silencio, pero pronto esas alas se plegaron y dejaron salir extremidades largas, delgadas y rápidas. Látigos que lamían la noche con un siseo húmedo. Se subieron a los postes, uno se enroscó alrededor de una cornisa, otro quedó en lo alto de una azotea, dominando la plaza con quietud animal. Los vi de frente por primera vez. Piel tan blanca que reflejaba la farola en un brillo enfermizo. Ojos en forma de rendija que brillaban como si dentro hubiera fuego. Cabellos largos que eran un océano nocturno, morado, azul, celeste, ondeando con el viento. Su presencia olía a ozono y a algo más viejo, como metal antiguo y hierba seca. La que estaba en el centro bajó la mirada y sonrió con una boca demasiado amplia. Su lengua reptiliana se asomó y dejó caer un hilo de baba oscura que chispeó con la electricidad de la noche. Se inclinó como una anfitriona satisfecha y habló primero. Bien. Por fin salen. Su voz era sedosa, y cada palabra traía un eco. Pero ¿dónde están mis modales? Me llamo Laikan, la serpiente del infierno azul.
Al escuchar su nombre sentí una presión en el pecho, como si esa palabra tuviera peso real. A su izquierda, el que estaba en el poste alzó la cabeza, y algo que parecían tentáculos se desplegaron con un brillo de filo. Se flexionó y articuló sonido, una mezcla de consonantes y saliva. Ransu serpiente sádica morada. El tercero, en la azotea, hizo un ruido más cercano a la risa que al gruñido. Sus garras se tensaron y parecían esculturas puntiagudas. Su mirada era fría, calculadora, me atrevería a decir. Kallen. Pronunció con una simpleza que heló mi sangre. Serpiente azul destructiva. Había en sus presentaciones una teatralidad que yo no entendía. No eran simples nombres, eran títulos, juramentos que ellos mismos se hicieron. Lycan se acercó un paso y dejó que su lengua jugara con el aire, como una cuchilla que prueba el filo. Les dimos tiempo con paciencia, sabemos algo sus hábitos, su valor sentimental por los juguetes y los cables. Nos están permitiendo jugar antes de comer, ¡qué cortesía! Sus palabras no eran una amenaza directa, eran más bien una explicación, como si les trataran con fastidio por haberse tomado tanto trabajo. Miré a Wade y a Abril. Sus rostros estaban duros, resueltos. Sentí la electricidad en la suela de mis botas como una promesa. Nunca me había sentido tan pequeño y tan enorme a la vez. Pequeño ante esas criaturas, enorme por el peso de lo que teníamos que defender. Lycan se presentó con una inclinación teatral, y al decir su nombre, la palabra parecía pintar la tormenta de un tono azul profundo. Observé sus ojos, largos, reptilianos, y comprendí que no buscaba solo asustarnos. Buscaba entendernos, medir el gusto que nos causaban como quien prueba un vino. Ransu, de morado, era pura geometría afilada. Cuando dijo su nombre, sus tentáculos se alargaron como si respondieran a una cuerda invisible. Cada apéndice terminaba en un filo que cortaba el aire con un sonido metálico. Parecía disfrutar la anticipación. Kallen, el azul, era más silencioso. Le vi ajustar su posición en la azotea, medir distancias con la mirada, calcular fuerzas. No hablaba mucho, pero cuando lo hizo su voz rebotó baja y pétrea. Lycan nos ofreció 3 opciones, como si estuviéramos en una galería y ellos vinieran a juzgar la obra. Pelear, morir por las buenas, o desaparecer sin más. Fue grotesco en su delicadeza, como una cortesana que ofrece vino venenoso. Instintivamente mis manos se fueron al disparador del emisor que sujetaba. Podía oír cómo mi corazón marcaba ritmo con los transformadores que Wade había colocado. Miré a Never. Sus ojos eran un faro tranquilo en medio del caos. Vi en su mirada la misma decisión que yo llevaba. Nadie iba a decidir por nosotros. Preferimos pelear, dije, con una voz que no sonara tan temblorosa. Lycan rió. La risa, mojada por la lluvia, sonó como una campana rota. Su lengua salió otra vez, y un hilo de baba se pegó al metal de una barandilla. Tenía la sensación de que la criatura disfrutaba la textura de la noche tanto como la idea del hambre. Ransu realizó un gesto casi imperceptible y sus tentáculos se tensaron como arcos. Kallen estiró sus garras y el aire alrededor de su mano chispeó por la humedad. Era como si pudieran sentir la energía del lugar, saborear sus posibilidades. No eran torpes, eran cálculo y ferocidad. En ese instante, pensé en Kate y en sus frases sobre la chispa que enciende el mundo. Eso, y la carta de Sean estaban delante mío con olor a metal y lluvia. Era una llave, pero también éramos 3 niños con herramientas aprendidas, empujar una puerta que olía a muerte y a creación descontrolada. Sentí miedo, sí, pero el miedo se convirtió en foco. Si vamos a morir, murmuré, más para mí que para ellos, que sea peleando. Lycan arqueó una ceja que no debería poder mover como un gesto humano, y sus ojos se estrecharon con diversión. El juego comenzaba, y para ella era un entretenimiento, largo y gratuito. Para nosotros, era el final de un camino que habíamos construido con manos torpes y mucho amor. No permitiríamos que fuese en vano. Los truenos rugían sobre mi cabeza, tan cerca que parecía que el cielo quería partirse en 2.
La lluvia caía fría, pegándose a la ropa y haciendo que todo oliera a metal, a tierra mojada y a electricidad. En medio de la plaza, los látigos de esas cosas cortaban el aire, zumbaban como si fueran serpientes hambrientas. Me separé de Abril y Never sin pensarlo. Los tres corrimos hacia direcciones distintas apenas los tentáculos golpearon el suelo y lo partieron. Y ahí quedé yo, frente a él, frente a Ransu. Era una bestia de pesadilla. Lo veía avanzar, lento pero decidido, mientras sus ojos serpenteaban entre el humo y los relámpagos. Disparé primero. 3 ráfagas eléctricas surcaron la plaza y encendieron todo a su paso, pero Ramsuni se inmutó. Se dobló hacia atrás con una flexibilidad antinatural, esquivando el ataque, y entonces sus tentáculos se lanzaron hacia mí. Rodé por el suelo y sentí el golpe seco detrás, destrozando el empedrado. Corrí entre autos viejos, usándolos como cobertura. Cada vez que disparaba, el arnés de red eléctrica de Never zumbaba más fuerte, transfiriendo la energía que habíamos preparado. Inserté un chip de condensación y el arma vibró en mi mano, casi como si respirara. Ahora estas cosas vuelan genial. Murmuré, peinándome el cabello empapado del rostro, justo cuando Ramsu extendió unas membranas negras desde su espalda. El monstruo se elevó con un rugido agudo. Las alas parecían hechas de carne y energía oscura, con venas azules que brillaban al ritmo de los truenos. Eres rápido, eso me gusta. Pero el resultado ya está escrito, niño. Dijo, y su voz sonó como si viniera de dentro de mi cabeza. Sus tentáculos volaron hacia mí otra vez. Me cubrí con una tapa metálica de un basurero, cuando uno de ellos la atravesó, y otro lanzó un chorro de una baba brillante que empezó a corroer el metal. El humo me golpeó la cara, ardía, quemaba como si me escupiera fuego. ¡Perfecto! Ahora también escupes algo parecido a lava, le respondí con una mueca. Salí corriendo, sintiendo el peso del agua en mis botas y guantes. Apunté, disparé 3 veces. Las descargas azules cruzaron la oscuridad y una le dio directo en el rostro. El grito que soltó fue tan fuerte que me dolieron los oídos. Aproveché y recargué, respirando entrecortado. Toma eso, víbora mutante. Pero apenas alcancé a pensar eso, lo vi moverse. Ramsu me embistió, extendiendo los tentáculos con una velocidad brutal. Uno me golpeó en el costado. La armadura improvisada resistió, pero sentí el dolor recorrerme hasta los pulmones. Entretenido, humano, muy entretenido. Rió, y antes de que pudiera responder, me atrapó. Los tentáculos me envolvieron el torso, presionando hasta cortarme la respiración. El aire se fue, sentí como me levantaba del suelo y todo giró a mi alrededor. El arma se me cayó, pero con presionar la pulsera magnética, la pude retraer para evitar perderla. Sin embargo, estaba descargada como para darle un buen tiro. La ciudad se hacía pequeña bajo nosotros. Las luces parecían parpadear las nubes. El viento me golpeaba la cara. La electricidad chispeaba en el aire, rozando las alas negras de esa cosa. Ramsu sonrió, con los colmillos brillando bajo un relámpago. Volaremos juntos, insecto, directo al cielo de tu final. Intenté soltarme, pero la presión era insoportable. Solo pude mirar hacia adelante, y entonces lo vi. El panecillo, con la estatua iluminada por la tormenta, el ángel que parecía observarnos. Ahí iba a decidirse todo. Si esa cosa me mataba, o si por una vez, lograba que la electricidad viviera más que el miedo. El trueno explotó arriba, y sentí el golpe del viento cortarme la piel mientras Ramsu me arrastraba directo hacia la colina. Era hora de pelear por mi vida. Los relámpagos caían sin tregua, iluminando las calles empapadas con un brillo azul que me recordaba nuestras pruebas en el garaje, solo que ahora, si fallaba, no habría segunda oportunidad.
El aire olía a ozono, a hierro, a miedo. Frente a mí estaba Kallen, el de piel blanca con reflejos azulados, más alto, más delgado y más monstruoso de lo que jamás había imaginado. Sus ojos, dos hendiduras verticales, me miraban con un desprecio tan frío que me recorrió la espalda. Apunté con la pistola de descarga, el taser vibró en mi mano. Disparé una ráfaga eléctrica que impactó justo en su pecho, pero apenas se movió. En lugar de retroceder, vio. Esto es lo mejor que tienes, niño. Su voz era grave, arrastrada, casi humana, pero deformada por algo que no debía existir. No son juguetitos. Le respondí apretando los dientes, sintiendo la corriente vibrar por el arnés conectado a mi espalda. Son un logro. Son las armas que van a ponerte fin. Kallen gruñó, un sonido profundo que hizo temblar los cristales rotos de las ventanas cercanas. Dio un paso hacia adelante, y sus brazos se abrieron. De sus manos brotaron esas garras, largas, negras, con chispas de energía azul recorriéndolas como venas. Cuando abrió la boca, vi que tenía hileras de dientes que se movían, giraban, como si fueran cuchillas dentro de su garganta. Saltó hacia mí. Logré rodar hacia un lado, y el monstruo se estrelló contra una casa. El estruendo fue brutal. El techo colapsó, la pared se partió, y de adentro comenzaron a oírse gritos humanos, desesperados, desgarradores. Y luego, silencio. Se oyeron y terminaron casi de golpe. El corazón me dio un vuelco. Me levanté lentamente, con el arma aún apuntando hacia el polvo. Entonces lo vi salir. Kallen emergió entre los escombros cubierto de sangre, caminando como si nada, con una sonrisa amplia, y dientes tintados de rojo. Detrás de él cayeron cabezas humanas, rodando por el suelo húmedo hasta golpear el pavimento. Una muestra. Habló, con la voz vibrando entre placer y furia. Una muestra de lo que te espera, tu pequeño inventor. Sentí un nudo en la garganta. La rabia se mezcló con el miedo. Levanté el brazo y activé el arnés, sintiendo como la energía recorría mi cuerpo y la pistola zumbaba como un rayo a punto de estallar. Entonces mira bien esto. Disparé con todo. El rayo azul lo golpeó de lleno. La luz fue tan intensa que por un momento solo vi blanco. Kallen gritó, un chillido gutural que rebotó por las paredes del centro histórico. Su cuerpo se contrajo, la piel se tensó, y pude ver como algunas partes se oscurecían y se agrietaban. Recordé la carta, la advertencia de Sean. Cuando la piel empiece a quemarse, cuando dejen de ser duros como el acero, entonces podrán caer. Disparé otra vez, y otra. Los rayos atravesaron el aire como látigos de luz. Cada impacto lo debilitaba más, hasta que por fin cayó de rodillas, respirando con furia. La tormenta estallaba encima de nosotros, acompañando cada descarga con un trueno. ¡Vamos, maldito! Grité con las manos temblando, más por adrenalina que por miedo. Kallen rugió, levantando sus garras. Saltó y se posó sobre la iglesia de San Francisco, sus alas desplegándose, inmensas, casi cubriendo el campanario. Desde allí lanzó una ráfaga de cortes, los tentáculos azules extendiéndose como cuchillas de energía. Corrí, esquivé, y mientras recargaba un nuevo chip de energía, se me ocurrió una idea. Vamos a ver si caes en esto. Disparé un tiro al aire para distraerlo, y cuando bajó en picada hacia mí, lancé la red eléctrica. La malla se abrió como un relámpago sólido, y lo envolvió justo antes de impactarme. Las descargas lo hicieron convulsionar, el suelo tembló con su grito. Era tan fuerte que casi me rompe los tímpanos. Caí al suelo, cubriéndome los oídos, mientras el aire vibraba con una frecuencia insoportable. La bestia se retorcía, la red chispeaba, y por un instante creí que lo había logrado. Pero no. Kallen rompió la red por un estallido de energía. Se levantó, furioso, las alas estaban bien extendidas, y los ojos ardiendo de odio. En un segundo ya estaba sobre mí. Me tomó del torso con una de sus garras, y antes de que pudiera reaccionar, las alas se batieron con fuerza. El mundo se volvió viento y rayos. Subíamos. Vi las luces de Quito hacerse diminutas bajo nosotros.
El panecillo se alzaba frente a mí, iluminado por los relámpagos, y entre los destellos alcancé a ver una figura en la cima. Wade. Él también estaba allí, peleando por su vida. Kallen rugió tan cerca de mi cara que sentí el olor a sangre en su aliento. Y supe que ese era nuestro destino. El cielo rugiendo, el trueno de testigo, y nosotros tres, contra lo que jamás debió existir. El aire ardía. Literalmente. Cada vez que Lycan exhalaba, el aire frente a mí se volvía un infierno azul, un fuego que no quemaba como el normal, sino que devoraba el oxígeno mismo. Yo disparaba una y otra vez, tratando de mantener la distancia, pero aquella cosa se movía como un reflejo, como si predijera cada uno de mis pasos. Eres rápida, pequeña. Se burló con una sonrisa torcida. Es una pena que tu tío no pueda verte morir. Cállate. Grité apretando los dientes mientras apretaba el gatillo del arma eléctrica. Las descargas volaban como relámpagos entre los postes y los muros del centro histórico. Lycan saltó hacia atrás, y sus pies apenas tocaron el suelo antes de impulsarse de nuevo. De su espalda se extendieron esos látigos retráctiles, serpenteantes, brillando con fuego azul. Cortaban el aire como cuchillas, partiendo una banca en dos, una farola, una pared. Uno de ellos rozó mi costado, y sentí como el metal improvisado de mi armadura se derretía en segundos. Caí al suelo, rodé, volví a levantarme y disparé. Uno de mis tiros le impactó en el hombro. Lycan se estremeció y por un instante, un rugido profundo le salió del pecho. Pero en vez de caer, rió. Su cuerpo comenzó a arder entero, una llamarada azul que iluminó toda la plaza. De ella salieron proyectiles incandescentes, bolas de fuego que estallaban al tocar el suelo, haciendo temblar el pavimento. Corrí hacia un muro semidestruido y me cubrí, jadeando, el corazón a 1000 por hora. Las llamas reflejaban en mis gafas mientras maldecía en voz baja. Maldita sea tío Sean, querías crear niños perfectos, ¿no? Pues te salieron unos malditos monstruos mutantes. No había respuesta, solo el rugido de Lycan riendo en la distancia. Oh, qué dulce. Aún lo defiendes. No te culpo, Avril. Tú y tu hermano, y tu mejor amigo son su error más hermoso. Dijo con tono casi maternal, pero lleno de burla. Apreté los puños. No éramos su error. Éramos su corrección. Salté por encima del muro y apunté de nuevo, descargando una ráfaga entera de rayos. Algunos la alcanzaron, otros se perdieron entre el fuego. Lycan apenas pareció afectada. Avanzó hacia mí, los ojos brillando como carbones. Me divertí bastante contigo, pequeña. Susurró mientras levantaba su brazo, envuelto en fuego. Pero ya es hora de morir. Un golpe brutal me hizo soltar el arma. La sentí resbalar por mis dedos, cayendo lejos. Ella sonrió. Pero antes de que pudiera hacer nada más, activé la pulsera magnética en mi muñeca izquierda. El dispositivo zumbó, y en menos de un segundo, el arma volvió disparada hacia mi mano. ¡Sorpresa! Disparé una descarga directa al pecho. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo se arqueó hacia atrás, el fuego azul parpadeó, y un chillido desgarró el aire. Lycan cayó de rodillas, temblando, pero con una sonrisa perversa todavía dibujada en el rostro. Tú también eres perfecta, susurró extrañamente. En un movimiento tan rápido que no pude reaccionar, me tomó por el pecho con una fuerza brutal. Sentí el calor atravesarme la piel. Sus alas se abrieron, desplegando fuego y viento. No. Alcancé a gritar, pero ya estábamos ascendiendo. El suelo desapareció bajo mis pies. Las luces de la ciudad se convirtieron en puntos diminutos, mientras el rugido del fuego se mezclaba con los truenos que caían a lo lejos. Pude distinguir, en la distancia, dos siluetas también elevándose hacia la colina. El panecillo. Allí, casi encima de la estatua iluminada por los rayos, Never y Wade estaban. El viento golpeaba mi rostro, el fuego me quemaba los brazos, y mi respiración era cada vez más pesada. Lycan me apretó más fuerte, su sonrisa se puso torcida a centímetros de mí. Allá arriba. Terminaremos este juego. Y mientras subíamos, entre el estruendo del cielo, supe que ese sería el lugar donde todo se decidiría.
En ese momento, el cielo rugía como una bestia desatada. Los relámpagos iluminaban la figura imponente del panecillo, y bajo el resplandor, 3 sombras se cruzaban en el aire, en una danza entre fuego y tormenta. Lycan ascendía con Abril entre sus garras, su fuego azul seguía ardiendo como una antorcha viva. El viento cortaba el aire y la lluvia golpeaba con fuerza, pero ninguna lograba apagar aquellas llamas. Abril forcejeaba, respirando con dificultad, hasta que logró sacar de su cinturón un cuchillo metálico. Con un grito de desesperación, se lo clavó con todas sus fuerzas en el abdomen a la criatura. El sonido fue hueco. El filo se partió en pedazos. Eso era tu gran idea. Rió Lycan, mostrando su sonrisa afilada, con baba ardiendo y cayendo de su lengua reptil. Mi piel es impenetrable, niña. A prueba de balas, nada humano puede dañar esto. Abril respiró hondo, su rostro oculto tras la lluvia y el fuego. Luego se colocó una máscara de filtro que llevaba colgando en el cuello. No quería hacer esto. Lycan ladeó la cabeza, confundida, y en ese instante, el mango del cuchillo que aún tenía metido en su ropa roja, comenzó a brotar un gas blanquecino, que se expandió como una nube enredada en su fuego. El aire se encendió. Una explosión de fuego y chispa estalló en el cielo. Lycan gritó de dolor, su cuerpo se envolvió en llamas, que ella misma no pudo controlar. El impacto la hizo soltar a Abril, quien cayó como un relámpago hacia el bosque, por suerte no estaban a gran altura en ese momento. Solo ocasionando que la muchacha atravesara las copas de los árboles, golpeándose con ramas hasta que el impacto final la dejó tendida entre hojas y tierra. Tosió, se levantó con esfuerzo, sujeta a su arma que había quedado atorada entre ramas, y la atrajo de vuelta con un tirón magnético. Más arriba, en medio del rugido de la tormenta, Never y Wade aún eran prisioneros del aire. Ramsu los sostenía con sus tentáculos cuchilla, mientras Kalen los rodeaba como un depredador, riendo con sus fauces llenas de dientes. Los 2 muchachos intercambiaron una mirada rápida. No hacía falta hablar. En un mismo movimiento, sacaron sus varas eléctricas y las hundieron directo en los ojos de sus captores. Sitio donde, según la información, no estaba blindado, siendo puntos vulnerables. El estallido de luz fue brutal. Kalen rugió, Ramsu chilló, soltándolos en pleno vuelo. Never y Wade cayeron con fuerza entre los árboles, las ramas partiéndose bajo ellos, el mundo girando hasta que la tierra los detuvo. El dolor era insoportable, pero estaban vivos. Se levantaron entre jadeos, viendo cómo el bosque comenzaba a arder, encendido por las llamas de Lycan y la baba corrosiva que caía de Ramsu como ácido líquido. Sus ojos se regeneraron, sanando casi rápido. Cuidado. Gritó Never, rodando hacia un lado mientras una llamarada pasaba cerca y un árbol explotaba en fuego. Ten en cuenta, solo regeneran miembros que tengan que ver con sus sentidos, como ojos, oreja y lengua, demás partes de su cuerpo. No. Solo son resistentes y ya. Le añadió, levantándose. Esa mirada de información que les dejo Sean, poco o nada os ayudará, ahora, Murayara. Gritó desde el cielo para intentar lanzar más ataques. Abril, empapada y con la respiración agitada, logró reincorporarse entre el humo. Saltó justo cuando un rayo cayó sobre el árbol que tenía detrás. Por un instante pareció volar, suspendida en el aire. Pero antes de tocar tierra, Lycan, carbonizada pero viva, la atrapó con una garra. Te tengo, pequeña. Rugió, y con un impulso la llevó directo hacia la antena metálica cercana a la estatua del panecillo, donde las descargas naturales se mezclaban con el fuego azul. Abril. Gritó Never desde abajo, intentando correr entre los restos ardiendo. Pero antes de llegar, una ráfaga de baba corrosiva golpeó el suelo frente a él, abriendo un hueco humeante. Ramsu y Kalen aterrizaron frente a ellos, deformes bajo la luz del fuego. Los ojos de ambos destellaban con un brillo asesino. Wade levantó su arma, jadeando. Never lo miró de reojo y, pese al miedo, esbozó una sonrisa. Wade. ¿Recuerdas los videojuegos con jefes finales?
Preguntó, mientras una gota de lluvia le caía por la mejilla. Wade soltó una leve risa, sin dejar de apuntar. Sí. ¿Y si tienen barra de vida? O si sangran. Al final pueden morir. Ambos chocaron sus varas eléctricas, generando un destello que cortó la oscuridad. Los rayos del cielo respondieron con un estruendo. Y así será. Dijeron al unísono. Frente a ellos, los monstruos se tensaron, dispuestos a atacar. El fuego, la lluvia y la electricidad se fundieron en una sola tormenta mientras los tres jóvenes corrían hacia su destino. El combate final en el pasillo había comenzado. La tormenta rugía con toda su furia, como si el cielo mismo se desgarrara sobre el pasillo. Los truenos eran tan potentes que hacían vibrar el suelo, y en medio de aquella sinfonía de caos, Never y Wade seguían luchando sin tregua contra Ransu y Kallen. Cada descarga eléctrica de sus varas iluminaba los cuerpos grotescos de los enemigos, haciéndolos convulsionar en su lugar. Ransu lanzó un chillido ensordecedor, moviendo sus tentáculos en un torbellino de cuchillas que desgarraban árboles y piedra por igual. Wade esquivó como pudo, una de las hojas rozándole el costado y abriendo una herida sangrante. Maldita sea. Gruñó, apretando los dientes y lanzando otra descarga directa al rostro de Ransu. Never, mientras tanto, se abalanzó sobre Kallen, hundiéndole su navaja en el cuello. El monstruo rugió y lo empujó, pero Never giró el arma dentro de la herida, liberando un chorro de electricidad que lo hizo temblar como si el rayo lo hubiera atravesado. La criatura cayó de rodillas, pero antes de desplomarse, uno de sus tentáculos lo azotó con fuerza, lanzándolo varios metros hacia atrás. El suelo se volvió un campo de chispas y sangre. Ambos muchachos se tambaleaban, jadeando, con cortes por todo el cuerpo, las ropas rasgadas y el olor a ozono y carne quemada mezclándose en el aire. Pero no se rendían. Sigue, Wade. Gritó Never, levantándose entre los restos humeantes. Ya casi los tenemos. Respondió el otro, clavando su vara una vez más en el pecho de Ransu. Una corriente brutal atravesó al monstruo, que lanzó un último chillido antes de desplomarse. Kallen intentó atacar, pero Never lo interceptó con una patada, y ambos, sincronizados, descargaron toda su energía al mismo tiempo. La electricidad los envolvió a todos, iluminando el campo como un relámpago continuo. Cuando cesó, Ransu y Kallen quedaron inmóviles, sus cuerpos aún chispeando. Los dos chicos respiraron con dificultad, cayendo de rodillas, exhaustos pero vivos. Ya está. Murmuró Wade, mirando los cuerpos humeantes. Cayeron. Sí, pero aún falta ella. Dijo Never, alzando la mirada hacia la cima del pasillo. Arriba, entre relámpagos y viento, Abril y Lycan se enfrentaban sobre la antena metálica. Cada disparo de la rubia resonaba como un trueno más, pero Lycan seguía resistiendo, su cuerpo era aún cubierto de brasas vivas. Sus ojos ardían de odio. Muere ya, niña Ana. Rugió la bestia, lanzando una llamarada que casi partió la torre en dos. Abril rodó, se aferró a una barra y, sin pensarlo, recargó su arma con las baterías de emergencia de su traje. El aire a su alrededor vibró, los rayos del cielo comenzaban a caer más y más cerca, atraídos por el metal. Su arma palpitaba como un corazón vivo, la energía acumulándose al punto de quemarle las manos pese a usar los guantes aislantes. Esto va a doler. Susurró con una sonrisa cansada, mientras apuntaba. Disparó. El proyectil atravesó el aire como una lanza de luz, pero falló por centímetros, perdiéndose en la tormenta. Lycan se rió, extendiendo sus alas en triunfo. Eso era todo, humana. Fallaste. Abril levantó la mirada, su cabello pegado al rostro por la lluvia, y sonrió. ¿De verdad crees que te estaba apuntando aquí? La esfera eléctrica, flotando en el aire donde el disparo había estallado, absorbió un rayo del cielo. Luego otro. Y otro. En cuestión de segundos se volvió un sol blanco. La explosión fue colosal. Una ola de energía iluminó casi toda la ciudad, sacudiendo el pasillo hasta los cimientos.
Las llamas azules de Laikan se apagaron bruscamente, su piel comenzó a arder, las alas se desintegraron en medio del aire, su cuerpo se desmoronó en espiral entre fuego y humo. Abril, sin embargo, no tuvo tiempo de celebrar. Laikan, antes de desplomarse, lanzó una ráfaga final de fuego concentrado. El impacto la golpeó de lleno, lanzándola hacia atrás. Su cuerpo cayó de la antena, golpeando una de las vigas antes de estrellarse contra el suelo del cerro. Un sonido seco acompañó la caída. Su brazo derecho se dislocó. Abril. Abril. Gritaron Never y Wade, corriendo entre las brasas y la lluvia para alcanzarla. Ella intentó levantarse, el dolor nublándole la vista, mientras el fuego del campo se mezclaba con el vapor de la tormenta. A lo lejos, el cuerpo ennegrecido de Laikan se movió. Su respiración era pesada, irregular, pero aún viva. Los ojos ardieron una vez más, llenos de rabia. No, puede ser. Susurró Abril, apretando los dientes mientras intentaba reincorporarse. Never y Wade la alcanzaron, poniéndose frente a ella, aún con las varas chispeando. Laikan alzó la cabeza y, con una sonrisa desfigurada, exhaló una última llamarada débil. El fuego del infierno aún no se había apagado. El trueno rugió como un grito divino justo cuando Laikan liberó una onda expansiva abrasadora. El aire se volvió incandescente, y los tres fueron lanzados con brutalidad por los aires, cayendo entre chispas, lodo y fragmentos de metal retorcido. El suelo tembló al impacto. Wade se arrastró, su respiración era entrecortada, mientras Never intentaba ponerse de pie con una mueca de dolor. Pero antes de que pudieran reaccionar, Ramsu y Kallen, ennegrecidos, tambaleantes pero aún con vida, se levantaron entre el humo y las llamas. Kallen rugió con furia, su cuerpo emitió descargas azules descontroladas. No caeremos solos. De un salto, se abalanzó sobre Never, clavándole una de sus garras en el abdomen. No fue una herida profunda, pero el dolor fue insoportable. El joven soltó un alarido que se perdió entre los truenos. Ramsu, tambaleante, trató de imitar el ataque, extendiendo sus tentáculos afilados como cuchillas. Pero una detonación lo detuvo en seco. Un disparo limpio, certero, le atravesó el pecho. Wade, con la pistola humeante y una sonrisa cansada, apuntó de nuevo. Ahora su piel es vulnerable, dijo entre jadeos. Never lo miró, y a pesar del dolor, sonrió también. Sacó su pistola, empapada por la lluvia, y gritó con una mezcla de ironía y adrenalina. Entonces, que vivan los benditos Estados Unidos. Ambos dispararon al mismo tiempo. Las balas, ahora capaces de penetrar la piel debilitada, se hundieron en los cuerpos de las bestias. Ramsu y Kallen rugieron, escupiendo una mezcla de sangre roja y negra, sus movimientos frenéticos se fueron apagando mientras retrocedían, chocando entre ellos. Un rayo descendió del cielo en ese preciso instante, golpeando un árbol tras ellos. El impacto lo partió a la mitad, y las ramas ardientes cayeron sobre los dos monstruos, envolviéndolos en llamas. Sus chillidos resonaron por unos segundos, hasta que el fuego los consumió por completo. Wade bajó el arma lentamente. Never cayó de rodillas, presionando la herida mientras respiraba entrecortado. Y arriba, Laikan gritó de furia al ver cómo sus hermanos se desintegraban ante sus ojos. Con un rugido desesperado, reunió toda la energía que le quedaba en el pecho y disparó un proyectil ígneo directamente hacia ellos. La explosión los lanzó nuevamente por el suelo, cubriéndolos de polvo y cenizas. Cuando levantaron la mirada, vieron a Laikan girarse, jadeante. Pero, se detuvo al oír una risa suave detrás de ella. Era Abril, de pie sobre la plataforma metálica, herida, empapada, con el brazo dislocado colgando a un lado, pero aún sonriendo. En su muñeca, bajo los guantes aislantes, el reloj medidor de electroestática parpadeaba con intensidad. Eres una tonta. Le dijo con la voz ronca, pero aún firmemente. Laikan frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Abril levantó el reloj medidor, y lo mostró, marcando el pico más alto de carga. Sabía exactamente cuándo caería el siguiente rayo. Entonces, el cielo se partió.
Un rayo cayó directo en la antena, corriendo por los metales y los cables hasta llegar a la vara conductora que Abril sostenía. La energía fue canalizada como si se tratase de una lanza divina, que disparó hacia adelante, directo al pecho de Lycan. El impacto fue devastador. La criatura se arqueó, sus ojos se abrieron en un grito que nunca terminó, y su pecho estalló en luz pura. Su piel comenzó a volverse ceniza, hasta hacerse polvo brillante que se dispersó con el viento y la lluvia. El panecillo volvió a oscurecerse, solo el sonido de la tormenta permaneció. Abril cayó de rodillas, su respiración débil, y luego se desplomó. Never y Wade corrieron hacia ella, tambaleándose por las heridas y el cansancio. Abril. Vamos, respira. Gritó Never, poniéndola de espaldas y presionando su pecho con ambas manos. Wade, desesperado, comenzó a hacer respiración de boca a boca. Nada. Solo la lluvia cayendo sobre ellos. Vamos, no nos dejes. Suplicó Never, con la voz quebrada. Un segundo intento. Y de pronto, un jadeo. Abril abrió los ojos, respirando con fuerza. Never y Wade soltaron un grito de alivio y la abrazaron con fuerza, empapados, temblando, pero vivos. Ella los rodeó con su único brazo bueno, riendo entre lágrimas. Les dije que nada sería en vano. A su alrededor, el fuego se apagaba bajo la lluvia. El panecillo se alzaba otra vez en silencio. Los tres se quedaron allí, abrazados bajo el diluvio, mientras los últimos rayos se desvanecían en el horizonte. Y la noche, al fin, volvía a ser suya. Han pasado ya 2 meses desde aquella noche. Desde el panecillo. Desde el fuego, los rayos, las criaturas y la muerte. Y, sin embargo, hoy la ciudad luce tranquila. Las noticias dijeron que la tormenta eléctrica fue la causa de todo. Los incendios, los postes caídos, los árboles partidos. Incluso las muertes. Un fenómeno natural, decían. Yo no podía dejar de pensar en cómo justificaban una casa entera destruida, o un auto partido a la mitad por un supuesto relámpago. Era absurdo, y a la vez necesario. Mientras caminábamos entre la gente disfrazada, con nuestras ropas de brujas improvisadas, les solté mi duda. ¿Cómo pueden decir que fue solo una tormenta? ¿Qué excusa pondrán por los cuerpos en la iglesia o lo del almacén? Abril se encogió de hombros, con su típica sonrisa calmada. Ya verán qué mentir o qué ocultar. Me respondió. La verdad nos pertenece a nosotros. Sus palabras me dejaron callado. Tenía razón. Nadie nos creería. Nadie podría imaginar lo que realmente ocurrió esa noche. Y quizás eso estaba bien. La música de fondo, los bailes, los niños riendo, las luces anaranjadas por el aire, todo parecía tan normal. Por primera vez en meses, me sentí en paz. El aire olía a caramelo y pólvora, no a humo ni a sangre. Y mientras veía a mis 2 amigos, a mis 2 hermanos caminar adelante, supe que, al menos por ahora, habíamos ganado algo más que una batalla. Habíamos ganado tiempo. Nunca pensé que la tranquilidad pudiera sentirse tan rara. Caminar con una calabaza en la mano, escuchando música callejera, después de haber enfrentado monstruos reales, era casi irónico. Los miraba a ambos, riendo, con los disfraces torcidos, lanzando bromas tontas sobre quién tenía más dulces. Y pensé, esto es lo que vale la pena proteger. Lo que realmente importa, dije al fin, mientras ellos me miraban. Es que ya estamos los 3 a salvo. Nuestras familias también. Y sobre todo, que tenemos futuro. Never sonrió un poco, aunque se veía cansado. Abril solo asintió, mirándome como si entendiera algo más. Entonces, no sé por qué, recordé algo que había leído en los archivos de Sean, en aquellas notas viejas del maletín. Algo sobre un grupo, un nombre que me quedó grabado. Oigan, ¿saben? Les hablé mientras cruzábamos hacia la ronda, entre la multitud disfrazada. Lo que hicimos. Me recordó al clan Aniquilus. Ambos me miraron raro. ¿Qué cosa, Aniquilus? Preguntó Abril. Y le asentí. Fue un grupo.
Se decía que erradicaban el mal, demonios, cosas que el mundo nunca entendería. Participaron en guerras, enfrentaron seres imposibles. Algunos de sus registros están en foros viejos, teorías conspirativas. Pero es verdad que existieron. Never levantó una ceja. ¿Y quiénes eran? Nadie lo sabe. Sus identidades fueron borradas. Todos, excepto el líder, Abraham. Y su novia, una mujer que fue una psicópata, pero logró redimirse. Ellos dos fueron el inicio. Y el final de ese clan. Por un momento, los tres nos quedamos en silencio. Entre el bullicio, entre las risas de los niños disfrazados, entre las luces anaranjadas que iluminaban el empedrado. Era extraño, pero reconfortante. El sol comenzaba a ponerse sobre los techos coloniales, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las sombras se alargaban, y el aire de Halloween traía una sensación que me encantaba, una mezcla entre miedo y magia. Wade seguía contando historias sobre ese tal Abraham y el clan Aniquilus. Nunca supe si lo inventaba o si realmente existieron, pero me gustaba escucharlo. Quizás era su forma de creer que lo nuestro no fue un accidente, sino parte de algo más grande. De una historia que nadie sabrá, pero que importó. Miré a mis dos hermanos, porque eso eran, aunque no compartiera sangre con uno de ellos, y sentí algo en el pecho, una calidez. Habíamos sobrevivido a lo imposible, y aún seguíamos juntos. Quizás, dije sonriendo, ese clan, ese grupo, no terminó. Quizás solo cambió de nombre. Never y Wade me miraron. ¿Cómo dices? Preguntó él. Digo que ahora, somos nosotros, respondí, levantando la bolsa de dulces. Los tres, como hermanos de la electricidad. Reímos al unísono, mientras la gente seguía pasando, disfrazada, bailando, cantando. El ruido se mezclaba con el eco lejano de algún trueno perdido en el horizonte. Seguimos caminando entre la multitud, hasta que nuestras siluetas se confundieron con las luces y los colores de la noche quiteña. Y mientras desaparecíamos entre la alegría de Halloween, supe que, pase lo que pase, nada de lo que vivimos sería en vano. El tiempo había pasado más rápido de lo que imaginé. A veces pienso que la electricidad que usamos aquella noche se quedó corriendo dentro de nosotros, haciendo que todo a nuestro alrededor también se moviera a otra velocidad. 2 años. 2 años desde lo del panecillo. A veces Wade y Never bromeaban con eso, pero en el fondo sabíamos que lo que vimos no fue un simple fenómeno. Fue solo el inicio de algo. Nos refugiamos en los inventos. Cada chispa, cada circuito, era una manera de entender lo que nos cambió. Creamos armas eléctricas, no para usarlas, sino para probar qué tanto habíamos aprendido. Algunas podían generar descargas precisas, otras acumulaban energía cinética. Sabíamos que podían revolucionar el mundo, pero también sabíamos lo que pasaba cuando alguien llamaba demasiado la atención. Preferimos mantener todo entre nosotros. Solo 3 jóvenes, con ideas peligrosas y una historia que nadie creería. Nos cambiamos de escuela poco después. No por capricho, sino porque mis padres pensaban que un nuevo ambiente nos haría bien. Y, tal vez, también para dejar atrás las miradas, los comentarios, los rumores. A esa gente que no tolera lo diferente. Ahí entendí que no solo sobrevivimos a monstruos antiguos, también a los modernos. Fue en esa nueva escuela donde lo vi. Él estaba solo, recargado en la verja metálica, con los audífonos puestos y la mirada fija en el suelo. Cabello castaño con puntas desordenadas, ojos amarillos, casi dorados. Algo en él me hizo quedarme quieta. No era miedo. Era una especie de reconocimiento, como si ya lo hubiera visto antes. En otro tiempo. Siempre he creído que nada ocurre por casualidad. Después de todo lo que vivimos, la palabra azar perdió sentido. Así que cuando lo vi por primera vez en la salida del colegio, supe que no era solo otro estudiante nuevo. Ese día discutía con Never sobre un nuevo diseño de guante eléctrico. Queríamos hacerlo más estable, que no se sobrecargara con la corriente. Abril estaba callada, mirando hacia el portón. Cuando seguí su mirada, ahí estaba él.
Nunca había visto a alguien con esa mezcla de calma y vacío en los ojos. Parecía llevar una historia encima, una que nadie entendería. Tal vez por eso, cuando Abril se acercó a hablarle, no la detuve. Solo la seguí. Su voz era tranquila, casi monótona, pero detrás de cada palabra había algo más, dolor. Quizás. Nos dijo que también era nuevo, que venía de lejos, que solo quería empezar de nuevo. Pero los tres sabíamos leer entre líneas. Cuando lo miré a los ojos, juraría que vi un brillo, una pequeña chispa, casi idéntica a las que habíamos tenido cuando peleamos en la tormenta. Fue extraño. A veces los momentos importantes no vienen con truenos ni señales, solo con un cruce de miradas. Y ese día fue así. Yo estaba distraído, pensando en el próximo taller de robótica. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sentí curiosidad genuina por alguien fuera del grupo. Hasta que ahí estaba él. Su nombre sonaba extraño, como si ya hubiese estado escrito en alguna parte antes de conocernos. Tenía esa mirada, esa mezcla de calma y tormenta que reconocí al instante. No era alguien común. No podía serlo. Hablamos poco, pero bastó. Algo dentro de mí se encendió, como cuando un motor vuelve a recibir corriente después de años apagado. Y lo supe. Aquel encuentro, tan simple y breve, no era el final de nuestra historia, sino el comienzo de una más grande. Ese día, mientras el sol se hundía tras los techos del colegio y el aire olía a metal por la lluvia, contrastando un poco contra el brillo que destellaba aún, fue ahí cuando entendí algo que no olvidaré jamás. El destino aún nos tenía preparado muchas más cosas. Nuestro destino acababa de reiniciarse. Nunca me ha gustado llegar a lugares nuevos. Esa sensación de tener que fingir normalidad, de pretender que encajo, cuando en realidad solo quiero que el tiempo pase rápido y nadie me note. Ese día era igual. Segundo de bachillerato, nuevo colegio, nuevo uniforme, nuevos rostros y el mismo vacío de siempre. Recuerdo que el cielo estaba cargado, como si fuera a llover. El aire tenía ese olor metálico, casi familiar, como si la electricidad flotara invisible entre nosotros. Me apoyé en la verja de la salida, con los audífonos puestos, mirando el suelo sin escuchar realmente nada. Y entonces los vi. Primero fue ella, Abril, con esa mirada viva y una energía difícil de ignorar. Caminaba con paso seguro, pero sus ojos cargaban algo que yo conocía bien. Recuerdos que pesan. A su lado venían dos chicos. Uno de cabello rubio, con una sonrisa contenida, Wade, supe después, y otro más serio, de mirada intensa, Never. Había algo raro en los tres. No raro como extraño, sino raro como distinto, como si ya hubieran visto demasiado para su edad. No sé quién habló primero. Creo que fue Abril, con un Hey, tú eres nuevo, ¿no? dicho con esa mezcla de curiosidad y desconfianza. Me quité los audífonos, asentí y respondí sin muchas ganas. Sí, soy Prud. Prud Méndez. Wade soltó una pequeña risa. Nombre curioso, no lo había escuchado antes. Sí, lo sé. Contesté, encogiéndome de hombros. Tampoco escucho mucho el suyo. Y eso bastó para que los tres se miraran y soltaran una carcajada. Fue breve, sencilla, pero real. No fingida. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo. Nos quedamos hablando unos minutos. Ellos mencionaron que también eran nuevos, que habían cambiado de escuela hace poco. Noté cómo evitaban ciertos temas, cómo pasaban rápido por los silencios incómodos. No pregunté. Aprendí hace tiempo que hay heridas que no se deben tocar con palabras. Me hablaron de tecnología, de electricidad, de ideas que, sinceramente, me parecieron geniales. Sus ojos brillaban cuando hablaban de circuitos, de energía acumulada, de armas experimentales que teóricamente no existían. No los juzgué.
En realidad, los entendí. A mí también me obsesionan las cosas que no deberían existir. Mientras hablábamos, sentí algo. Una conexión. No como esas amistades pasajeras donde todo es conveniencia o aburrimiento. Era distinto. Ellos no querían impresionar a nadie, ni tampoco me miraban como si yo fuera un bicho raro. Era como si me vieran de verdad. Como si, por alguna razón que ni yo comprendía, supieran que había algo más en mí que solo un chico nuevo con mirada cansada. Antes de irnos, Abril dijo algo que me marcó. Oye, Ruth, no sé si lo sabes, pero tiene los ojos más raros que he visto. ¿Raros? Pregunté, algo confundido. Y un poco fastidiado, tampoco era la primera vez que me decían algo parecido. No en mal plan. Añadió con una sonrisa. Es que brillan como si reflejaran electricidad. Me reí. No respondí. Solo pensé en lo irónico que era escuchar eso. Si supieran lo que realmente había detrás de mis ojos, quizás no habrían dicho lo que dijeron. Pero ese día no necesitaba verdades, solo necesitaba esa risa, esa charla, esa sensación de que el destino, de nuevo, había encendido un circuito que creía apagado. Y así comenzó todo. Sin promesas. Sin presentaciones formales. Solo 4 desconocidos al borde de una amistad que, con el tiempo, se volvería tan fuerte como el relámpago antes de golpear. El laboratorio estaba silencioso, solo roto por el zumbido constante de los generadores y el eco de pasos lentos sobre el suelo metálico. Sean caminaba despacio, con las manos metidas en los bolsillos, la mirada baja. El aire olía a ozono y cloro, a experimentos que nunca deberían haber ocurrido. Sus ojos estaban cansados, pero su mente no dejaba de repetir la misma imagen. Los 3 jóvenes peleando, los relámpagos cayendo para ellos, y los restos humeantes de sus creaciones. Su respiración era pesada. Por fin, había terminado. Y, sin embargo, la victoria no sabía a nada. Atravesó un corredor iluminado por luces blancas, y a cada lado había puertas con carteles. Protocolo Z, no ingresar sin autorización, riesgo biológico. Las mismas advertencias que años atrás él ignoró. Al llegar a una intersección, vio una figura femenina alta, inclinada sobre una mesa de trabajo. Kate, su antigua asistente, antigua alumna de su cuñada, ahora como científica principal del proyecto de recomposición genética. El microscopio frente a ella brillaba con tonos azulados, mientras analizaba un fragmento de ceniza que Sean mismo había traído. Ella levantó la mirada un momento, lo observó en silencio y luego volvió a su trabajo. No esperaba verte tan pronto. Pronunció con un tono seco. Sean se detuvo, con un aire de culpa. ¿Sabes por qué vine? Lo sé. Su voz sonaba fría, distante. Pero no pienso felicitarte. Mandar a tus propios sobrinos, a mis niños aprendices, directo a una masacre no te convierte en un héroe. Sean apretó los puños, bajando la cabeza. Lo hice. Porque no quedaba otra opción. Siempre hay otra opción. Replicó Kate sin mirarlo. Tú elegiste la más fácil, la más impensable. El sacrificio. Sean no respondió. Solo siguió su camino. Las luces del pasillo se tornaban más tenues a medida que avanzaba hacia la cámara central, hasta que, finalmente, una gran puerta se abrió con un chirrido. Allí dentro, la temperatura bajaba notablemente. Tanques criogénicos alineados, cables gruesos que colgaban del techo, y en el fondo, una silueta alta esperándolo. Una figura cubierta con un abrigo negro, botas pesadas, un sombrero ancho y una máscara de gas que emitía un leve siseo con cada respiración. Has regresado. Aclaró la voz metálica y grave del líder. Sean asintió y se arrodilló, colocando sobre el suelo un maletín sellado. Lo abrió lentamente. Dentro, 2 frascos de cristal con restos oscuros, ceniza mezclada con polvo de hueso. Ransu, Kalen y Laikan. Los 3 primeros. Confirmado, los destruyeron, los aniquilaron finalmente. Tus sobrinos. Respondió la figura, con un deje burlón.
Pequeños héroes, sin saber que solo perfeccionaron lo que tú iniciaste. Sean cerró los ojos. Ellos son la perfección que yo busqué, pero no como quería. Tienen alma. Humanidad. Y por eso, Interrumpió el líder. los debemos tener a toda costa. Sean alzó la mirada, con mezcla de temor y duda. ¿Tenerlos? No entiendo. La figura dio un paso al frente, tomando los frascos entre sus manos enguantadas. Manejaron energía viva, no solo corriente. Parecieron fusionarse con esta misma, dejando a muchos científicos expertos, y al mismo Nikola Tesla en ridículo. Gracias a mis espías, y a ti en especial, esta información vale millones. Y, esta ceniza es prueba de eso. Podemos crear algo mejor, algo más obediente. Más powerful. Sean sintió un nudo en el pecho. Entonces, todo esto no termina aquí. La risa amortiguada tras la máscara resonó en la cámara. Nada termina, Sean. Solo evoluciona. El líder dio media vuelta y comenzó a caminar hacia las sombras. Prepáralo todo. Lo que venga, será nuestra verdadera obra. Sean permaneció arrodillado, la cabeza gacha, mientras el eco de los pasos del enmascarado se perdía entre los tanques y las luces frías del laboratorio. No sabía si sentirse orgulloso o completamente destruido. Pero en el fondo, algo dentro de él susurraba que lo peor aún no había comenzado.